Por mucho tiempo, el seguro fue una parte estable y poco visible de la economía. No era emocionante ni crecía rápido, y ese era el objetivo. Funcionaba. Los riesgos eran locales, poco frecuentes y mayormente independientes. Las tormentas no ocurrían en todas partes a la vez. Las guerras eran regionales y las fallas en la cadena de suministro eran ocasionales. En ese mundo, el riesgo era lo suficientemente predecible como para ponerle precio, y las aseguradoras podían repartir las pérdidas entre millones de personas a lo largo de muchos años. En años recientes, las condiciones que sostenían ese sistema han empezado a desmoronarse. En 2023, Estados Unidos sufrió 28 desastres climáticos y meteorológicos, con daños de más de $1.000 millones. En las últimas 4 décadas, el promedio era menor a 9 por año. El riesgo climático, conflictos geopolíticos, volatilidad financiera y presión demográfica se acumulan, dificultando predecir y valorar el riesgo. Como resultado, las aseguradoras están perdiendo confianza en los números y están empezando a retirar la cobertura. Se puede ver en las zonas propensas a desastres, donde los propietarios están siendo excluidos o los precios son tan altos que no pueden pagar el seguro, aunque su casa suele ser el activo más valioso que poseen. En Estados Unidos, 6 millones de propietarios no tienen seguro, con $1.6 billones en propiedades sin protección. Puede parecer imprudente, pero muestra lo caro que está el seguro. El costo de seguro de vivienda subió un 10 a 12% en un año. En Canadá, los costos de reconstrucción subieron más del 50% tras la pandemia y el reaseguro, el seguro de las aseguradoras, se encareció mucho tras años de grandes pérdidas. Esa presión no solo afecta a la industria de seguros. Cuando suben los costos y el seguro es inalcanzable, tú lo resientes. Ya no hay préstamos rápidos. Suben los costos diarios y los riesgos que antes compartía la sociedad ahora recaen en ti. Eso es solo parte de la historia, porque el seguro no solo paga reclamaciones, también decide qué se puede construir, financiar, enviar o cultivar a gran escala. Si algo no es asegurable, los bancos no prestan, los inversionistas no financian y los reguladores suelen prohibir su operación. El seguro no solo protege, también es un permiso económico. Así que tenemos preguntas clave. ¿Qué aporta el seguro a la economía? ¿Por qué falla ahora? ¿Y cómo sería la economía si el seguro dejara de funcionar? Lo que importa es que las reglas del juego están hechas para que, en promedio, los jugadores pierdan un poco cada vez que juegan. Si repites ese proceso suficientes veces, con suficientes jugadores, esas pequeñas pérdidas se acumulan. El casino no predice resultados. El volumen y el tiempo hacen el trabajo. Igual, una aseguradora no necesita saber si una casa se incendiará o un envío se hundirá. Algunas sí, la mayoría no. Si las pérdidas en millones de pólizas llegan lenta y predeciblemente, las primas cubren las reclamaciones de unos pocos. En muchos seguros, reclamos y primas tienden a equilibrarse con el tiempo. Eso no es una falla del modelo. De hecho, es el modelo. Las primas se cobran antes de pagar la mayoría de las reclamaciones. Eso genera grandes reservas de capital en las aseguradoras por meses o años, haciendo que el negocio se asemeje más a la gestión de activos que a un seguro. Ese dinero, en vez de quedarse en la cuenta bancaria, se invierte en activos poco atractivos como bonos gubernamentales, deuda de alta calidad e instrumentos a corto plazo. Los rendimientos son bajos, pero con miles de millones de dólares, unos puntos porcentuales son relevantes. En Estados Unidos, las aseguradoras de propiedad y daños tienen más de $1.4 billones asentados. Ese dinero financia proyectos gubernamentales, nuevas viviendas, infraestructura y deuda corporativa, cosas que pocos asocian con seguros. Así, el seguro no solo paga reclamaciones, en realidad respalda gran parte de la actividad económica diaria, lo que cambia lo que está en juego. Además de eso, si algo no puede ser asegurado, normalmente no se puede construir, cultivar, enviar ni financiar a escala comercial. Y esto también afecta silenciosamente a la economía al definir qué actividades son viables. Por ejemplo, los préstamos hipotecarios requieren seguro, ya que los bancos no prestan si no hay garantía asegurada. Si las aseguradoras y prestamistas se retiran, el crédito se limita, baja la demanda y caen los valores de propiedades, incluso para casas que nunca se incendian ni se inundan. El seguro agrícola ayuda a los agricultores a pedir préstamos, sembrar y asumir riesgos estacionales a escala comercial. Si se elimina, la agricultura se vuelve más conservadora o simplemente inviable para los pequeños productores. El seguro incluso da forma al comercio global. Los barcos cambian de ruta, porque las aseguradoras deciden que un tramo del océano ya no puede tener un precio lo suficientemente bajo en el Mar Rojo. Las primas de riesgo de guerra aumentaron después de los ataques a los buques de carga. En ciertos casos, del 0.3% al 1% del valor de un barco por viaje, sumando cientos de miles de dólares por tránsito. Para muchas rutas, la cobertura se volvió prohibitivamente cara o simplemente no estuvo disponible.
así que los barcos se desviaron miles de millas alrededor de África, lo que ralentizó el comercio y aumentó los costos en las cadenas de suministro globales. Los economistas tienen un nombre para esto. Llaman al seguro un bien complementario, lo que significa que su valor no existe por sí solo, está ligado a las cosas que permite. Para simplificar, imagina que la gasolina cuesta $100 por litro. Los autos perderían casi todo su valor. Los vehículos seguirían existiendo, pero el sistema que los hace útiles colapsaría. El seguro es igual. Si lo quitas, casas, granjas, fábricas y barcos siguen, pero su valor económico se va perdiendo. Ya puedes notar que esto ocurre. Mira, California y Florida, ambos se convirtieron en potencias económicas, haciendo algo que suena un poco loco: construir en lugares donde probablemente no deberían haberlo hecho. California se extendió hacia colinas propensas a incendios y zonas sísmicas, mientras que Florida construyó ciudades enteras en costas expuestas a huracanes. Nada de eso debería haber funcionado, pero el seguro lo hizo posible. Transformó riesgos incontrolables en algo calculable y planeable. Así que los desarrolladores empezaron a construir, los bancos los respaldaron con préstamos y las familias compraron casas, confiando en que un incendio forestal o un huracán no los arruinaría financieramente. Durante décadas, ese sistema se sostuvo y alimentó un enorme crecimiento económico. Pero ahora, a medida que las aseguradoras se retiran, el motor empieza a funcionar al revés. El crédito se seca primero porque los bancos no prestan sobre propiedades sin seguro. Luego, la construcción se desacelera y el valor de las casas cae, incluso en lugares que aún no se han incendiado o inundado. Esto lleva a preguntar, si el seguro es tan esencial, ¿por qué ahora es más caro y difícil de obtener en muchas áreas de la economía? Para responder, hay que entender cómo el seguro evalúa y calcula el riesgo desde el inicio, basado en la historia. Las aseguradoras analizan mapas de inundaciones, incendios y mortalidad para fijar el precio del riesgo. Suponen que el futuro será similar al pasado, por lo que esos precios seguirán teniendo sentido. Durante el siglo XX, esa suposición era válida, pero ahora ya no aplica para las aseguradoras. En décadas recientes, los desastres climáticos se han más que duplicado. Los desastres naturales causados por el hombre, como inundaciones y sequías intensificadas, casi se han triplicado. Las pérdidas aumentan y ocurren más seguido en nuevos lugares y con menos aviso, como en el norte de California. La temporada de incendios forestales inicia más de 10 semanas antes que en los 90, alterando los patrones que usaban las aseguradoras. La superficie quemada por incendios forestales en Australia ha aumentado mucho en los últimos 30 años. Y en Europa, las tormentas repetidas convirtieron el año 2024 en uno de los más lluviosos desde que comenzaron los registros en la década de los 50, haciendo que los ríos en grandes partes del continente superaran niveles no vistos en décadas. Eso por sí solo sería suficiente para poner en tensión el sistema. El clima no es el único problema para las aseguradoras. Enfrentan varios desafíos simultáneos. El reaseguro es otro, ya que no asumen todos los riesgos solas. Transfieren las mayores y más inusuales pérdidas a reaseguradoras globales como Munich Re, Swiss Re y Hannover Re, que aseguran a las aseguradoras. Pero durante la última década, esas empresas han estado absorbiendo golpe tras golpe. Entre 2017 y 2024, las pérdidas aseguradas globales por catástrofes naturales superaron regularmente los $100.000 millones en todos los años, excepto uno, y en varios años fueron mucho más altas. Después de años de pagos, las reaseguradoras respondieron de la única manera que podían, aumentando drásticamente los precios, endureciendo los términos y retirándose por completo de las regiones más riesgosas. Las aseguradoras primarias enfrentan una difícil decisión: subir primas rápidamente, reducir la cobertura o abandonar mercados enteros. Eso es exactamente lo que ahora estamos viendo en los mercados de vivienda, desde California hasta Florida, donde las principales aseguradoras han salido o han congelado por completo nuevos negocios. Pero la presión no termina aquí. Durante años, las aseguradoras pudieron sobrevivir con márgenes de suscripción bajos porque los mercados financieros estaban inusualmente tranquilos. Las tasas y volatilidad bajas, junto con el alza de precios de activos, hicieron confiables los ingresos de inversiones. Pero ahora ese colchón se ha debilitado. Las tasas de interés más altas han elevado los rendimientos, pero también han incrementado la volatilidad del mercado y expuesto pérdidas en las carteras de bonos existentes. La inflación ha aumentado mucho los costos de reconstrucción en Estados Unidos. Ahora los costos de construcción y materiales son más de un 40% más altos que antes de la pandemia. Es decir, cada pérdida asegurada es más costosa de pagar, incluso si la cantidad de reclamaciones se mantiene igual.
En conjunto, las aseguradoras ahora están siendo presionadas desde todas las direcciones al mismo tiempo. Y, lo más importante, se están enfrentando a riesgos que se acumulan, se superponen y se refuerzan entre sí. Las olas de calor severas causan incendios forestales que afectan la vivienda, reducen seguros, restringen préstamos y generan estrés en los mercados de crédito. La inflación eleva los costos de reclamaciones en todas las áreas, transformando riesgos antes manejables en un estrés sistémico que el seguro no fue hecho para absorber todo a la vez. Lo mismo que sucede con el seguro de propiedad ocurre con el de salud. En Estados Unidos, el gasto en salud supera los 5 billones de dólares al año, o aproximadamente el 18% del PIB, con costos per cápita de más del doble del promedio de otras economías avanzadas. Las aseguradoras enfrentan una diferencia creciente entre ingresos de pólizas y costos reales de atención médica. Medicamentos como Ozempic, Wegovy y Mounjaro han revolucionado el tratamiento de diabetes y obesidad, pero su costo recurrente puede alcanzar decenas de miles de dólares por paciente. Aún más extremas son las nuevas terapias génicas y tratamientos contra el cáncer, algunos con precios únicos superiores a los 2 millones de dólares. Tan solo en 2024, Sun Life Financial tuvo que cubrir 47 reclamaciones individuales, superando los 3 millones de dólares cada una. Al mismo tiempo, las poblaciones envejecen, elevando las reclamaciones en todas las carteras de seguros. Todo esto influye directamente en lo que las aseguradoras deben cobrar. Entre 2000 y 2023, las primas familiares de seguro de salud en Estados Unidos se cuadruplicaron, mientras la inflación subió cerca de 80%. Aun con los aumentos, no se compensa del todo el alza en reclamaciones y el sistema se debilita al subir las primas. Los clientes más saludables son más propensos a dejar su cobertura en los mercados individuales, dejando a las aseguradoras con un grupo más pequeño y enfermo, y con reclamaciones promedio aún más altas. En vivienda, salud, agricultura y comercio, el patrón se repite, lo que nos lleva a la pregunta más incómoda. Si el seguro deja de absorber el riesgo como solía hacerlo, ¿quién termina cargando con las consecuencias en su lugar? Cuando el seguro empieza a fallar, el riesgo simplemente se traslada hacia abajo en la cadena. Cuando la cobertura sube de precio, las grandes empresas pueden asumir el costo o negociar, pero las pequeñas suelen no poder. Eso importa porque los planes de empleadores son la principal fuente de seguro médico en Estados Unidos. Cuando las empresas pequeñas no pueden pagar, los empleados deben buscar planes individuales más limitados y caros o irse con empleadores que sí ofrecen seguro. En vivienda, el alza de seguros transfiere el riesgo de aseguradoras a propietarios. En más de 150 códigos postales de Estados Unidos, al menos 1 de cada 10 dueños perdió su seguro en 2022 por no pagar primas, aunque sus casas seguían intactas. Las cancelaciones se concentraron a lo largo de la costa de Carolina, incluyendo lugares como Hilton Head, Charleston y Myrtle Beach, donde el riesgo de huracanes se ha intensificado. También fueron altas en partes de California, Arizona y Virginia Occidental, áreas más expuestas a incendios, inundaciones y calor extremo. Incluso para quienes están dispuestos a pagar, la cobertura está cada vez menos disponible. State Farm, la mayor aseguradora de viviendas en California, dejó de vender nuevas pólizas en 2023 por riesgo de incendios forestales. Farmers Insurance salió completamente del mercado de Florida, diciendo que el riesgo se había vuelto demasiado difícil de manejar. Y en marzo de 2024, State Farm anunció que no renovaría 72,000 pólizas de seguro de vivienda en California, lo que representa poco más del 2% de sus pólizas en el estado. Por la inflación, catástrofes y mayores costos de reaseguro, aseguradoras privadas salen y los gobiernos deben cubrir ese vacío, no solo en vivienda. En Estados Unidos, el seguro de salud patrocinado por el empleador, que cubre aproximadamente a 165 millones de personas, depende en gran medida de los subsidios fiscales. En Estados Unidos, el seguro de salud patrocinado por el empleador, que cubre a unos 165 millones de personas, depende mucho de subsidios fiscales. En otros lugares, los gobiernos actúan como aseguradores de última instancia u obligan a los mercados a operar. En Italia, desde enero de 2025, todas las empresas deben contratar un seguro contra riesgos naturales, como inundaciones y deslizamientos, y las aseguradoras están obligadas a ofrecer estas pólizas. Es la primera ley de este tipo en Europa, creada tras un aumento anual del 2.9% en pérdidas climáticas en el país entre 2009 y 2023. Además, la ley exige algo más que cobertura. Italia ofreció una capa de reaseguro estatal, permitiendo a las aseguradoras no asumir solas las pérdidas catastróficas. Esto transfiere parte del riesgo de las aseguradoras al sector público, manteniendo la cobertura pero debilitando la señal de precios que desincentiva conductas riesgosas. Con el tiempo, eso puede incentivar más construcciones en llanuras de inundación y zonas propensas a deslizamientos, bajo la suposición de que las pérdidas serán cubiertas de una u otra forma.
El resultado es un ciclo donde el riesgo aumenta, los costos lo siguen y se pide a los respaldos públicos que absorban impactos cada vez mayores, lo que expone el problema de fondo. Con riesgos crecientes y seguros difíciles de mantener, el modelo tradicional se debilita. Pagar primas cada vez más altas no es viable para siempre, y esperar que los gobiernos absorban pérdidas ilimitadas tampoco lo es. Por eso las aseguradoras y los responsables de políticas públicas están empezando a explorar alternativas. Una opción es el seguro paramétrico. Pólizas que pagan automáticamente cuando se cumple un desencadenante predefinido, como niveles de lluvia, velocidad del viento o umbrales de temperatura. En lugar de esperar evaluaciones de daños, los pagos se basan en datos verificados de manera independiente. Es más rápido, predecible y fácil de calcular, pero requiere modelos mucho más sofisticados y aún no es común. Otro enfoque busca reducir, no solo transferir, el riesgo. Las aseguradoras pueden ofrecer primas más bajas a los hogares y negocios que invierten en barreras contra inundaciones, materiales resistentes al fuego o infraestructura resistente al clima, pero solo si los modelos de precios pueden reflejar con precisión cuánto reducen realmente el riesgo esas medidas. Nadie puede predecir exactamente cómo terminará esto, menos aún los economistas. Pero si los desastres aumentan y los riesgos se acumulan, los seguros se reducirán, retirarán y ajustarán sus precios. Y cuando los seguros ya no puedan absorber el riesgo, y los gobiernos tampoco, este recaerá en quienes menos pueden asumirlo. Ese es el verdadero riesgo de un mundo inasegurable. Un mundo inasegurable es más peligroso, desigual, frágil y menos dispuesto a asumir riesgos necesarios para crecer.